Buenas noches, estimados estudiantes. Siguiendo con las teorías, el día de hoy vamos a repasar lo que son las fracturas de astrágalo, calcáneo y al final un poco de lo que es las fracturas del quinto metatarsiano. Primero vamos a empezar con el astrágalo, que como ustedes saben es un hueso que se encuentra entre la articulación del tobillo y el calcáneo. El astrágalo es un hueso muy importante porque una de sus complicaciones que provoca es la necrosis avascular. Entonces tenemos que decir que el astrágalo, debido a su peculiar anatomía junto a su característico aporte vascular, hace que su fractura se convierta en una lesión temida por las complicaciones o secuelas que puede originar, especialmente la necrosis avascular. Estas fracturas constituyen menos del 1% de todas las fracturas, pero cuando nos referimos al tarso, esta zona del tarso, en ese caso, ocupa el segundo lugar luego de la fractura del calcáneo. La mayoría de las fracturas ocurren en adultos jóvenes y tenemos que el astrágalo está dividido anatómicamente en una cabeza, en un cuello y en un cuerpo. La mayor cantidad de fracturas ocurren en el cuello, 50%, en el cuerpo 40% y en la cabeza un 10%. Como sabemos, el astrágalo se va a articular con la tibia y el peroné para formar la articulación del tobillo, pero también se articula con el calcáneo y con el escafoides. Esa articulación con estos cuatro huesos hace que el astrágalo tenga 7 caries articulares. Uno para la plataforma tibial, dos para los malleolos, uno a cada lado, uno para el escafoides y 3 para el calcáneo. 3 caries articulares para el calcáneo. Y como ustedes se dan cuenta, presenta 7 caries articulares. Es decir, casi las 3/5 partes del hueso están cubiertas por cartílago. Y eso que trae como consecuencia de que hemos dicho que las fracturas articulares, una de sus complicaciones son los problemas degenerativos, la artrosis. Entonces, este es un hueso que por la cantidad de cartílago que tiene, al presentar fracturas a este nivel, puede provocar en el futuro problemas degenerativos. Por otro lado, al estar rodeado de tapizado por cantidad de cartílagos, nosotros sabemos que a nivel del cartílago no se insertan ni músculos ni tendones. Y a través del músculo y del tendón, muchas veces un hueso puede ser vascularizado. En este caso, al no insertarse ni músculos ni tendones, hace también que el astrágalo, su irrigación sea precaria. Como les digo, el astrágalo
una de sus complicaciones es que la necrosis avascular, y eso es debido a que su vascularización es muy lábil. ¿Qué factores hacen de que su vascularización sea muy lábil, su irrigación sea lábil? Por un lado, que el astrágalo está rodeado en sus dos terceras partes por cartílago y por ahí no penetran vasos, una razón. Segunda razón, que a través de las foraminas, que son donde penetran vasos sanguíneos para irrigar el hueso, a nivel del astrágalo, estos vasos perforantes no tienen un calibre adecuado. Esta es otra razón que hace que la irrigación del astrágalo sea lábil. Y la tercera razón que le decía antes es que no dispone de inserciones tendinosas ni musculares que pudieran aportar también algunos vasos sanguíneos. Estos tres factores hacen que la irrigación del astrágalo sea muy lábil. Les decía que una complicación importante de la fractura del astrágalo es la necrosis avascular. Entonces tenemos que ver cómo es la circulación del astrágalo. Y la circulación del astrágalo viene de ramas de la arteria tibial posterior, la arteria tibial anterior y la arteria perforante peronea. Una rama de esta arteria perforante peronea y una rama de la arteria tibial anterior van a formar una rama que va a penetrar en el seno del tarso, se le va a denominar arteria del seno del tarso y se va a unir a otra rama que viene de la tibial posterior, que es la arteria del canal del tarso. Y de este arco, de esta unión, las arterias van a perforar a través de las foraminas, que son estos orificios, y van a penetrar en el astrágalo. Y como ustedes se dan cuenta, la irrigación del astrágalo entonces va a ir de adelante hacia atrás, hacia posterior. Es una irrigación o circulación retrógrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una fractura que me afecte el cuello, se va a cortar la circulación y el fragmento posterior va a quedar con poca irrigación y en muchos casos puede provocar una necrosis o una muerte del hueso. ¿Cómo llegan los pacientes a la emergencia? Dolor intenso en piel-tobillo, deformidad del tobillo y del retropié. Va a haber zonas de filtenas que indican que hay sufrimiento de la piel, que el traumatismo ha sido de alta energía. Puede haber fracturas expuestas. Muchas veces las fracturas de astrágalo que se acompañan de un desplazamiento excesivo del mismo, de una parte del astrágalo, hace que se produce una tensión en la piel. Y esa tensión en la piel puede con el tiempo provocar una necrosis. De tal manera que este tipo de fracturas se tiene que hacer una reducción incruenta lo más pronto posible. Así también podemos encontrar un síndrome compartimental. Solicitamos nuestra radiografía anteroposterior, donde vemos una fractura del astrágalo, radiografía lateral, donde vemos un gran desplazamiento de la fractura del astrágalo y un fragmento. También podemos tomar una radiografía de canal oblicua para ver con mayor detalle la zona del astrágalo y sobre todo el cuello. Y la tomografía computarizada, que es muy útil para evaluar la configuración de la fractura, el grado de conminución, la angulación, el número de fragmentos, el desplazamiento, y esto nos va a servir para planificar una cirugía. Decíamos que el astrágalo tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza. Entonces vamos a tener fractura de la cabeza, fractura del cuello y fracturas del cuerpo. Cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, las fracturas de la cabeza del astrágalo
¿Cuál es su mecanismo? Caída de altura con el pie en flexión plantar y se produce la fuerza traumática que se irradia llegando a la cabeza del astral. Como vemos acá en una radiografía, una fractura de la cabeza del astral. Como son fracturas articulares, muchas veces tenemos que solicitar una tomografía para ver bien la configuración de la fractura. Hemos dicho siempre que las fracturas articulares, cuando hacemos un tratamiento, debe ser lo más anatómicamente posible. Las fracturas que no tienen desplazamiento pueden ser tratadas con un aparato de yeso, es decir, en forma imprudente. En cambio, las fracturas que están desplazadas, como vemos acá, tienen que ser tratadas con un implante con osteosíntesis mediante reducción abierta para poder reconstruir la carie articular. En el tratamiento conservador, aproximadamente usamos una bota de yeso durante 6 semanas y luego de la consolidación pasamos a un proceso de terapia física. La fractura del cuello del astrágalo, ¿cuál es el mecanismo? Generalmente la precipitación y la colisión de vehículos estando el pie del conductor en el pedal. En esas circunstancias se va a producir un traumatismo violento que va a provocar la dorsiflexión del pie y en esa circunstancia el cuello del astrágalo va a friccionar con el plafón tibial y lo va a fracturar. Se ve mayormente en varones jóvenes, tiene lesiones asociadas porque son traumatismos de alta energía, muchas veces se acompaña de fractura de malleolos en un 44%, también se puede acompañar de fractura de calcáneo y fracturas del metatarso. Y en un 13% podemos encontrar fracturas expuestas. En la fractura del cuello del astrágalo utilizamos la clasificación de Hawkins, que tiene como criterios el compromiso del aporte vascular y la pérdida de relación con las articulaciones circundantes. Si nosotros vemos acá el astrágalo, vamos a ver que a nivel superior está articulado con la tibia, es decir, con el tobillo, en la parte inferior con el calcáneo y hacia la parte anterior con el escafoides. De tal manera que estas tres articulaciones van a intervenir en los diferentes tipos en la clasificación de Hawkins. Entonces, el tipo 1 es una fractura vertical del cuello del astrágalo donde no hay desplazamiento. Las tres articulaciones, la tibia astragalínea, la subastragalina y la astragaloescafoidea, no encontramos ninguna subluxación ni luxación. Es el tipo 1. En el tipo 2 es lo mismo, solo que ya hay desplazamiento y de las tres articulaciones vemos que hay una subluxación o luxación a nivel subastragalino, es decir, su articulación con el calcáneo. En el tipo 3, en este caso ya es lo mismo que el tipo 2, pero ya se acompaña de una luxación o subluxación tibio-astragalina a nivel del tobillo. Está luxado acá, está luxado acá. Dos articulaciones luxadas. Y el tipo 4 se acompaña aparte con la luxación o subluxación a nivel del escafoides. Las tres articulaciones están luxadas o subluxadas. A mayor desplazamiento, mayor necrosis del astral. De tal manera que en el tipo 1, la necrosis que vamos a encontrar va a ser de 0 al 13%, es menor. En el tipo 2, del 20 al 50%. En el tipo 3, casi de un 83 al 100%.
y en el tipo 4 un 100% de riesgo de necrosis avascular. El tipo 1, le decía que son fracturas no desplazadas. Al no ser desplazadas, se puede hacer un tratamiento conservador, pero se tiene que estar seguro de que no hay desplazamiento y muchas veces para asegurarnos podemos tomar una tomografía espiral multicorte para estar seguro de que no hay un desplazamiento. En pacientes que son activos, pacientes que son deportistas, en algunos casos se prefiere hacer osteosíntesis con tornillos. Y como le decía, se puede tratar mediante inmovilización con un aparato y yeso por 6 a 8 semanas, no permitiendo la carga de la extremidad. Tenemos el tipo 2, el tipo 3 y el tipo 4. En estos casos se hace un manejo inmediato, de emergencia. Cuando hay un desplazamiento importante, se tiene que hacer la reducción para evitar necrosis de la piel o lesiones vasculonerviosas. En las fracturas expuestas, se tiene que hacer las limpiezas quirúrgicas, antibiótico terapia. Cuando el astrágalo está obstruido, es decir, fuera del astrágalo, tenemos que hacer limpieza con irrigación con solución salina y luego reducirlo y estabilizarlo con clavos o con un fijador externo. Como ven siempre, en el tratamiento de emergencia es útil un fijador externo como control de daño como tratamiento primario. Y luego esperamos ya la cirugía definitiva. Y en la cirugía definitiva ya tenemos que hacer los abordajes muchas veces para poder evaluar bien el astrágalo. Se tiene que hacer doble abordaje muchas veces. Muchas veces en el malleolo tibial se tiene que hacer una osteotomía. Al hacer osteotomía del malleolo tibial podemos ya evaluar bien el astrágalo y luego se hace la fijación con osteosíntesis. ¿Cuáles son nuestros objetivos de esta reducción abierta? Restaurar la anatomía del astrágalo, alinear el cuello del astrágalo, preservar de esa manera el suministro de sangre y permitir un rango de movimiento temprano. Y hay diferentes opciones de fijación que se van principalmente con tornillos o muchas veces se puede adicionar unas placas pequeñas. Acá tenemos, por ejemplo, una fractura de astrágalo con una luxación a nivel subastragalino. Se hace la reducción, se coloca tornillos, una buena reducción, se corrige la luxación. Acá tenemos otra fractura de astrágalo con aparente luxación o subluxación a nivel subastragalino. También se hace la reducción, es una buena reducción y se coloca tornillos. La articulación subastragalina está ahora congruente. Acá tenemos otra fractura de astrágalo, donde podemos observar también que hay una luxación a nivel de la articulación subastragalina y a nivel del tobillo. Reducido y probablemente se ha hecho también hay una fractura del malleolo tibial y por esta fractura se puede ver mucho mejor el astrágalo y poder hacer la reducción. Se hace la osteosíntesis del malleolo tibial y osteosíntesis del astrágalo y donde aparte de los tornillos se ha usado una mini placa. Una buena reducción, las articulaciones están congruentes. Y acá vemos otra fractura del astrágalo que ha sido tratado también con osteosíntesis. Aparenta una luxación a nivel de la articulación tibio-astragalina, también subastragalina y también a nivel de la astragaloescafoidea. Y luego de la reducción,
las articulaciones ya están congruentes, una buena reducción, y también se había acompañado con fractura del malleolo tibial. El cuerpo del astrágalo es diferente, porque el cuerpo del astrágalo tiene varias partes. Acá tenemos el cuerpo del astrágalo, tenemos tubérculos, tubérculo posterior, tubérculo o faceta lateral, de tal manera que hay varias partes del astrágalo en el cuerpo que se pueden fracturar. Entonces, las fracturas del cuerpo del astrágalo pueden ser de lo más mínimo, como una fractura osteocondral, hasta lo más complejo, que pueden ser fracturas por aplastamiento con gran conminución. El mecanismo más frecuente es caída de altura, es decir, precipitación, donde se va a producir una compresión del astrágalo, una compresión axial entre la articulación del tobillo, es decir, la tibia con el calcáneo, y ahí va a ser atriccionado el astrágalo. La incidencia de necrosis avascular cuando es fractura del cuerpo, cuando no hay desplazamiento, solo es de un 25%, y cuando hay mucho desplazamiento, gran conminución, puede llegar a un 50%. Es decir, hay menos porcentaje de necrosis avascular que en la fractura del cuello del astrágalo. Frecuentemente esta fractura del cuerpo se asocia a fracturas malleolares. Entonces decíamos que va de lo más mínimo, como estas fracturas osteocondrales, a lo más complejo, como estas fracturas por estallido. Y también tenemos fracturas que afectan solo los tubérculos. Tubérculo posterior, el tubérculo o faceta lateral. Esta fractura de la faceta lateral es comúnmente denominada fractura del esquiador. Estas fracturas, cuando no hay desplazamiento, se tratan conservadoramente como una bota de yeso, y cuando están muy desplazadas se hace un tratamiento ya con osteosíntesis con tornillos. Acá tenemos fracturas del cuerpo del astrágalo, algunos con gran conminución que tienen que ser tratadas, estabilizadas, reducidas con tornillos. Acá tenemos una fractura del proceso lateral desplazada, tratada con tornillos, con una buena reducción. Fractura de esquiador. ¿Qué complicaciones puede traernos una fractura de astrágalo? Como es una fractura con múltiples caries articulares, entonces les decía al inicio que una complicación son los problemas degenerativos. Las artrosis. Como vemos acá, una artrosis que afecta tanto la articulación tibio-astragalina como subastragalina. Muchas veces este tipo de enfermedades degenerativas provoca rigidez en los tobillos, dolor, que muchas veces esta articulación tiene que ser artrodesada, es decir, se tiene que fusionar tibia con astrágalo y muchas veces también con el calcáneo, haciendo que esto funcione como un solo hueso. Otra complicación es la pseudoartrosis. Decíamos que una complicación de la fractura del astrágalo es la necrosis vascular por el poco riego que llega al fragmento posterior cuando se produce una fractura del cuello, pero este poco riego también puede provocar una pseudoartrosis. Entonces, cuando decimos que para que consolide bien una fractura tiene que haber una buena reducción, tenemos que estabilizar bien la fractura y tiene que haber un buen aporte sanguíneo. En este caso, falla el aporte sanguíneo y puede llevar a una pseudoartrosis que tiene que hacerse muchas veces una artrodesis.
Y la complicación más seria es la necrosis avascular. Y cuando nosotros tenemos una fractura del cuello, muchas veces estos pacientes tenemos que observarlos en el tiempo. El astrágalo pasa por una etapa de vulnerabilidad. Muchas veces no sabemos si el astrágalo se va a necrosar, si una parte del astrágalo nada más se va a necrosar. Y muchas veces cuando solicitamos radiografías de control, a las 8 semanas podemos encontrar esta línea negrita inmediatamente por debajo del cartílago. Esta línea radiolúcida se le denomina signo de Hawkins. ¿Qué es lo que indica este signo de Hawkins? Que el astrágalo se está revascularizando y hay menos riesgo de una necrosis avascular. Y muchas veces el astrágalo, como le digo, puede provocar necrosis de una parte del astrágalo. Y muchas veces nuestro objetivo tiene que ser que ese astrágalo no se colapse totalmente. En las resonancias podemos ver zonas de necrosis avascular y a veces de necrosis total del astrágalo. Y muchas veces cuando se necrosa una parte del astrágalo, la parte posterior, nos queda un fragmento que es la cabeza y parte del cuello, que está viable, y podemos hacer lo que es una artrodesis de Blair, que significa bajar una tabla de la cortical de la tibia, y esto se incrusta en la parte de la cabeza del astrágalo. Se coloca injerto, se coloca implantes con clavos y tornillos, esperando que todo esto consolide como una sola masa para evitar que el paciente presente limitación funcional al caminar y dolor. Acá vemos, por ejemplo, un colapso del astrágalo y muchas veces se tiene que también utilizar las prótesis de astrágalo, conjuntamente con una prótesis a nivel del tobillo. Luego tenemos la fractura de calcáneo. Acá está nuestro calcáneo, que constituye el 2% de toda la fractura del esqueleto y de todo el tarso, es decir, todos estos huesos de acá, constituye un 60% de fractura del tarso. Un 25% de estas fracturas del calcáneo son intraarticulares y un 75%, perdón, un 25% son extraarticulares. Son fracturas que no afectan esta articulación. Y un 75% sí son articulares. Comprometen la articulación con el astrágalo. Hasta un 87-90% se da estas fracturas generalmente en varones y entre los 21 y 45 años. Un 5% son fracturas abiertas y como son fracturas muchas veces de alta energía, sobre todo precipitaciones, caídas de gran altura, se acompaña de fracturas de columna vertebral, de pelvis, de cadera, de rodilla y de pilón tibial anterior. El calcáneo es el hueso más voluminoso del tarso, que ocupa la porción posterior e inferior, tiene una cara superior con 3 carillas para su articulación con el astrágalo, una cara inferior donde encontramos la piel, una cara anterior para su articulación con el cuboides, y en la cara posterior tenemos la tuberosidad y donde se inserta el tendón de Aquiles, y tenemos una cara medial y una cara lateral.
A diferencia del astrágalo, el calcáneo es un hueso bien vascularizado. Es raro encontrar en el calcáneo pseudoartrosis. eh, Siempre son fracturas que consolidan por la irrigación que tienen. Y estas dependen igualmente de la arteria peronea, arteria tibial anterior y arteria tibial posterior. Como les dije, vamos a tener fracturas intraarticulares y fracturas extraarticulares. Las fracturas intraarticulares generalmente se dan por un mecanismo directo, por caídas de altura, una carga axial, o por traumatismos a nivel del pie, cuando el pie se encuentra incrustado, por ejemplo, en el pedal, en accidentes de tránsito. Y se produce la fuerza traumática que va a triccionar el calcáneo con el astrágalo y lo va a fracturar. Como le decía, estas fracturas articulares son de alta energía, generalmente caída de altura o accidentes automovilísticos. Se va a provocar una depresión del calcáneo, que luego lo vamos a ver, y las fracturas extraarticulares son generalmente por tracción, o sea, es un mecanismo indirecto, generalmente por torsión, y se produce una abulsión de la tuberosidad del calcáneo. Una tracción del tendón de Aquiles que abulsiona un fragmento del calcáneo. Son fracturas, como ustedes ven, extraarticulares. Los pacientes van a presentar dolor, impotencia funcional, no van a poder deambular, va a haber un ensanchamiento del talón, como ven ustedes, a comparación del talón normal. Estas fracturas muchas veces son de alta energía, de tal manera que va a haber sufrimiento de piel que se va a traducir en presencia de flictenas, va a haber flogosis. Muchas veces podemos encontrar un síndrome compartimental. Y un dato característico es que se va a producir una equimosis a los pocos días que se va a presentar en la planta del pie, que se le denomina equimosis o signo de Mondor. Y algunos dicen que es un signo característico de la fractura de calcáneo. Solicitamos nuestras radiografías, una radiografía antero-posterior del pie para ver, ahí se ve bien lo que es la articulación del calcáneo con el cuboides. Una proyección axial de esta manera para ver el desplazamiento, el ensanchamiento del calcáneo cuando se fractura. Y una radiografía que nos va a ayudar mucho es la radiografía de tobillo, pero en lateral. Cuando vemos una radiografía en lateral, nosotros podemos trazar un ángulo denominado ángulo de Böhler, que se traza dos líneas. La primera que se tiene como punto de referencia el punto más alto de la tuberosidad, el punto más alto a nivel de la faceta posterior, se traza una línea y otra línea que va en el punto más alto del proceso anterior. Igualmente se toma como referencia el punto más alto de la faceta posterior y se traza otra línea. Y vamos a encontrar que la intersección va a provocar un ángulo que se denomina ángulo de Böhler, que mide de 20 a 40 grados. Y cuando se produce una fractura articular, se deprime toda esta parte articular del calcáneo, se aplana y de tal manera que cuando nosotros eh, trazamos nuestras líneas, el ángulo va a estar muy disminuido, inclusive puede llegar a cero o negativo. Como vemos acá, acá tenemos un buen ángulo de Böhler, 20 a 40 grados, y acá cuando trazamos las líneas vemos que totalmente, casi está en cero el ángulo de Böhler, que nos indica que hay una fractura articular por depresión.
Hay otra línea que es la línea de Guisan, pero generalmente esta no se utiliza ya mucho. Y solicitamos nuestra tomografía para mejor evaluación de esta fractura de calcáneo y vamos a tener eh, un corte que es coronal, que es muy importante este corte, que nos va a servir posteriormente cuando hagamos la clasificación de Sanders. Acá en este corte coronal vemos el malleolo tibial, la tibia, el plafón de la tibia, el astrágalo y el calcáneo. Y esta es la articulación subastragalina del astrágalo con el calcáneo. Esto nos va a servir mucho para la clasificación que vamos a hacer. También va a haber un corte sagital, que vemos el calcáneo en forma lateral, como veíamos en antes el ángulo de Boller, y un corte axial o transversal que lo vemos de arriba hacia abajo. Decíamos que tenemos la clasificación, ¿no? La clasificación de Sanders, o antes de eso tenemos las fracturas que les decía, las fracturas extraarticulares, que son un 25%, y las fracturas intraarticulares, que son un 75%. Acá, como ustedes ven, son fracturas alejadas de la articulación subastragal. No afectan la articulación subastragalina. Puede ser fracturas de la tuberosidad, fracturas por avulsión, fracturas de este fragmento que se llama sustentáculo tali, pero que no afectan la articulación. En cambio, las fracturas intraarticulares son mucho mayor, 75%, porque el mecanismo más frecuente son las caídas de altura. Allí sí, por la caída, se va a afectar esta articulación subastragal. Acá tenemos las fracturas extraarticulares, fractura de sustentáculo tali, por avulsión de la tuberosidad, fractura de la pólice anterior. Todas estas son fracturas que no afectan la articulación. Estas fracturas extraarticulares, cuando no hay desplazamiento, puede ser tratado con una bota de yeso por 6 a 12 semanas sin carga. Luego de radiografías de control, podemos indicar ya cargas cuando ya veamos que hay una buena consolidación. Y las que son desplazadas como estas, ya un tratamiento quirúrgico mediante generalmente con torno. Y acá tenemos la clasificación de Sanders. Le decía que es útil este plano coronal en la tomografía. En este plano coronal vemos la articulación del tobillo, el astrágalo y el calcáneo. ¿Y por qué es útil? Porque nos va a permitir ver la articulación. Y entonces Sanders nos dice que hay un tipo 1, que puede haber varias o una línea de fractura, pero sin desplazamiento. La calle articular se conserva. El tipo 2 es una línea de fractura, pero ya desplazada. Compromete la articulación. Va a provocar dos fragmentos. El tipo 3 va a haber dos líneas de fractura desplazadas. Vean cómo las líneas cortan la articulación y va a provocar tres fragmentos. Y el tipo 4 son tres o más líneas de fractura con gran desplazamiento y que, como ustedes ven, también afecta la articulación. Y como hemos visto, a mayor compromiso de la articulación, los resultados son menos, o sea, son más malos que una fractura sin desplazamiento. Entonces, esta tomografía nos va a servir también para plantear el tratamiento, al igual que los platillos tibiales.
Estas fracturas que tienen compromiso articular, muchas veces estas depresiones, tenemos que tener como objetivo reconstituir la carie articular. Es decir, la carie articular que está deprimida, tenemos que mediante una ventana en el hueso, tenemos que irla levantando para que alcance su posición original, como vemos acá. Colocamos clavo de Kirner para estabilizarlo provisionalmente. Muchas veces colocamos injerto y luego que lo hemos estabilizado, vemos que la carie articular está bien o es aceptable, como colocamos ya las placas con diferentes tornillos para anclar la mayor cantidad de fragmentos que tenemos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que nuestro ángulo de bola se reconstituya. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura del calcáneo, tipo 2 de Sander, porque hay una línea y un desplazamiento. Nosotros cuando vemos la radiografía lateral trazamos las líneas para ver el ángulo de Böhler y este es aproximadamente cero, ¿no? Ha disminuido totalmente. Tenemos que hacer la reconstrucción de la carie articular mediante cirugías, la placa, y vemos cómo el ángulo de Böhler ahora se restituye. Esta es una fractura que ya tiene dos líneas, tipo 3 de Sander, que deja fragmentos, 3 fragmentos. La carie articular, como ustedes ven, está muy afectada, muy deprimida. El ángulo de Böhler, si ustedes ven, también es cero o negativo. Se hace la cirugía. Se trata de reconstruir la carie articular hasta el astrágalo, hasta el calcáneo. Esta es la carie articular. Vemos que es aceptable para el tipo de lesión que ha tenido. Y luego se ha colocado la placa con los tornillos y vemos que el ángulo de Böhler se ha reconstituido. Acá tenemos una fractura con múltiples trazos, es una tipo 4, y vemos cómo la carie articular está muy complicada. El ángulo de Böhler también está cero o negativo, y luego se hace la cirugía para reconstituir esta carie articular. Tenemos que colocar injertos, tornillos, placas, y vemos cómo el ángulo de Böhler está aceptablemente reconstituido. Son fracturas, como le digo, que tiene buena vascularización. El calcáneo siempre consolida, pero muchas veces, cuando no son bien tratadas, puede consolidar, ¿no?, viciosamente. Ya tenemos que el calcáneo se ha ido al bar, como vemos acá, y también esto se denota en la pisada del paciente. Y se tiene que hacer osteotomías para corregir eso. También una complicación es la consolidación defectuosa y problemas degenerativos, como vemos acá, que muchas veces se tiene que realizar una artrodesis, es decir, la fusión, la unión del astrágalo con el calcáneo. Y por último tenemos la fractura de los metatarsianos. Una de las fracturas más complicadas son las fracturas, luxaciones del isfranc, que afectan toda esta zona de la articulación del tarso con los metatarsianos. Se produce fracturas de las bases de los metatarsianos, luxaciones, desplazamientos importantes que hacen de que se tenga que reconstituir todo eso mediante reducciones abiertas, colocación de clavos y tornillos.
Generalmente se da por una carga axial estando el pie en flexión plantar. Y se hacen las incisiones mediante dos incisiones para poder llegar a todos los metatarsianos y hacer la reducción y la osteosíntesis. Muchas veces también tenemos fracturas a nivel de la cabeza y el cuello de los metatarsianos. Es frecuente ver estas fracturas con múltiples lesiones de la cabeza y cuello de los metatarsianos y que muchas veces tienen que ser reducidas y haciéndose la osteosíntesis lo más simple con clavos de kilo hasta la consolidación. Y la fractura del quinto metatarsiano, tenemos una fractura en la base, que es por un mecanismo de inversión. Muchas veces vienen los pacientes con una entorsis del tobillo, una inversión del tobillo. El tendón peroneo tracciona y fractura la base del quinto metatarso. Generalmente su tratamiento es con una bota de yeso. Algunas veces el fragmento está muy desplazado y se coloca un tornillo. Y tenemos un nombre propio que es la fractura de Jones. También en el quinto metatarsiano, pero es una fractura no en la base, sino generalmente en la zona metafisiaria, que muchas veces puede tratarse conservadoramente o también colocando un tornillo. Y otro nombre propio es la fractura del bailarín o la bailarina, que son fracturas oblicuas o espiroideas que se producen ya en la diáfisis del quinto metatarsiano, que también muchas veces obliga a un tratamiento quirúrgico, muchas veces con placas, con tornillos o muchas veces también con tornillos solos o clavos. Bueno, esta es la teoría que les había preparado para el día de hoy. No sé si tuvieron alguna pregunta. Si no hay preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.